Hola, bienvenidos. Continuando con el tema de identidades trigonométricas, en esta ocasión vamos a presentar o demostrar a las identidades trigonométricas pitagóricas. Y estas identidades trigonométricas son las siguientes. La primera identidad es seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo igual a 1. La siguiente identidad es tangente al cuadrado de un ángulo más 1 igual a la secante al cuadrado de un ángulo. Y por último tenemos a la siguiente identidad, 1 más la cotangente al cuadrado de un ángulo igual a la cosecante al cuadrado de un ángulo. Entonces, para hacer la demostración de estas tres identidades trigonométricas pitagóricas, vamos a utilizar a las identidades trigonométricas fundamentales, a las identidades trigonométricas por cociente y a las identidades trigonométricas recíprocas, que son temas que se han expuesto en otros videos, y sus enlaces los estamos colocando en la descripción de este video, por si es de su interés. Comencemos con la primera identidad trigonométrica pitagórica. Esta identidad trigonométrica es seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo igual a 1. Para demostrar esta identidad, vamos a necesitar de las siguientes dos identidades trigonométricas fundamentales. Seno igual a cateto opuesto entre la hipotenusa y coseno igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Ahora recordemos que estas identidades se definen a partir de un triángulo rectángulo, el cual estamos señalando en esta zona. Vean que en este triángulo rectángulo estamos utilizando este ángulo agudo como referencia. Por lo tanto, sus lados se definen de la siguiente manera. El cateto opuesto sería este lado, el cateto adyacente sería este lado y la hipotenusa sería este lado. También es posible representar a este triángulo rectángulo por medio de variables o letras, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. El cateto adyacente sería la letra A o este lado, el cateto opuesto sería la letra B o este lado, y la hipotenusa sería la letra C o este lado. Finalmente vean que, si expresamos a la identidad seno y a la identidad coseno usando este triángulo rectángulo de variables o letras, la identidad seno y coseno quedan de la siguiente manera. El seno será igual al lado B entre el lado C y el coseno sería igual al lado A entre el lado C. De nuevo, veamos estas dos identidades, este triángulo rectángulo y estas expresiones. El cateto opuesto es el lado B, el cateto adyacente es el lado A y la hipotenusa se encuentra en estas dos expresiones en el denominador y es el lado C. Otra definición que necesitamos es el teorema de Pitágoras. Este teorema nos señala que en un triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces vamos a señalar a esta expresión. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Ahora, si usamos el triángulo rectángulo de variables o letras, tenemos lo siguiente. El lado C al cuadrado es igual al lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado. Veamos de nuevo el triángulo rectángulo. La hipotenusa es el lado C, el cateto adyacente es el lado A y el cateto opuesto es el lado B. Ahora sí ya tenemos lo necesario para demostrar a esta identidad pitagórica. La manera en que vamos a hacer esta demostración
es realizando álgebra en la parte izquierda de la identidad y demostrar que es igual a 1. Vamos a iniciar señalando esta parte izquierda. Señalamos entonces seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo y una igualdad. Posteriormente vamos a sustituir a la identidad seno y a la identidad coseno en esta expresión y vamos a tener lo siguiente: el lado b entre el lado c elevado al cuadrado más el lado a entre el lado c elevado al cuadrado, y de nuevo señalamos una igualdad. Expliquemos qué fue lo que se hizo. Vean que b entre c es solamente la identidad seno. Veamos el triángulo rectángulo, cateto opuesto entre la hipotenusa. Vean también que falta el exponente 2, que está elevando al cuadrado a la identidad seno. Continuemos con el segundo término. Vean que a entre c es solamente la identidad coseno. Veamos el triángulo rectángulo, cateto adyacente entre la hipotenusa. Por último, vean que falta el exponente 2, que está elevando al cuadrado a la identidad coseno. Vamos a señalar debajo de estos dos términos lo que se sustituyó. Señalamos la identidad seno de un ángulo. Este término es el cociente de b entre c, y no olvidemos que está elevado al cuadrado. Entonces señalamos entre paréntesis que la identidad está elevada al cuadrado. Revisemos ahora el segundo término. Señalamos una suma y la identidad coseno de un ángulo. Este término es el cociente de a entre c, y no olvidemos que está elevado al cuadrado. Entonces señalamos entre paréntesis que la identidad está elevada al cuadrado. Ahora vean que en el primer y segundo término tenemos una división o un cociente que está elevado al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que elevar al cuadrado al numerador y al denominador del primer y segundo término. Entonces, esta expresión queda de la siguiente manera: el lado b al cuadrado entre el lado c al cuadrado más el lado a al cuadrado entre el lado c al cuadrado, y señalamos una igualdad. Observen ahora que el primer y segundo término tienen a la variable c al cuadrado en el denominador. Por lo tanto, podemos señalar ambas divisiones en una sola fracción, y esta expresión queda de la siguiente manera: señalamos una división y en el numerador colocamos el lado b al cuadrado más el lado a al cuadrado, y en el denominador colocamos el lado c al cuadrado. Vean que este término se encuentra en el numerador de la primer fracción y este término en el numerador de la segunda fracción, y c al cuadrado es el término en común en el primer y segundo término. Esta expresión también la podemos representar de otra manera, cambiando el orden de esta suma, y tendremos lo siguiente: señalamos una división, en el numerador colocamos el lado a al cuadrado más el lado b al cuadrado, y en el denominador el lado c al cuadrado. Vean que primero colocamos el lado a al cuadrado y después el lado b al cuadrado. Y además, observen que esta suma es el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, podemos sustituir a al cuadrado más b al cuadrado por c elevado al cuadrado. Entonces, este término queda de la siguiente manera: el lado c al cuadrado entre el lado c
al cuadrado. Por último, vean que este cociente es igual a 1, debido a que el mismo término entre el mismo término es igual a 1. Con esto queda demostrado que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1, debido a que cuando se sustituyeron los lados de un triángulo rectángulo en las identidades trigonométricas seno y coseno, y al simplificar usando álgebra, se llegó a un resultado de 1. Vean que esta es la parte izquierda de esta identidad pitagórica, y observen que este 1 es la parte derecha de esta identidad pitagórica. Continuemos entonces con la siguiente demostración. La siguiente identidad trigonométrica pitagórica que vamos a demostrar es la identidad tangente al cuadrado de un ángulo más 1 igual a la secante al cuadrado de un ángulo. Para hacer la demostración de esta identidad, vamos a hacer lo siguiente. Primero señalamos a la identidad pitagórica que acabamos de demostrar. Seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo igual a 1. Ahora lo que vamos a hacer es dividir cada término de esta identidad entre coseno al cuadrado de un ángulo. Entonces, si dividimos a esta identidad entre coseno al cuadrado de un ángulo, tenemos lo siguiente. Seno al cuadrado de un ángulo entre coseno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo entre coseno al cuadrado de un ángulo igual a 1 entre coseno al cuadrado de un ángulo. De nuevo, el primer término lo dividimos entre coseno al cuadrado de un ángulo. El segundo término también lo dividimos entre coseno al cuadrado de un ángulo. Y finalmente, a este 1 también lo dividimos entre coseno al cuadrado de un ángulo. Ya que dividimos a cada uno de los términos entre coseno al cuadrado de un ángulo, vamos a aplicar álgebra en esta expresión y tendremos lo siguiente. Señalamos entre paréntesis seno de un ángulo entre coseno de un ángulo elevado al cuadrado. Después sumamos más 1. Señalamos una igualdad y 1 al cuadrado entre, señalamos entre paréntesis, coseno de un ángulo elevado al cuadrado. Vamos a explicar qué fue lo que se hizo. Vean que el segundo término es una división del mismo término entre el mismo término. Por lo tanto, es igual a 1. Ahora, en el primer término, el numerador y el denominador están elevados al cuadrado. Podemos señalar estos términos en una sola división, que está elevada al cuadrado. Si expresamos esta ley de los exponentes de manera algebraica, sería la siguiente. El numerador elevado al cuadrado entre el denominador elevado al cuadrado es igual, señalamos entre paréntesis, al numerador entre el denominador elevado al cuadrado. En este caso, el numerador es seno y el denominador es coseno. Finalmente, en este término, a este 1 lo señalamos como 1 al cuadrado, y a coseno al cuadrado de un ángulo, vean que a la identidad coseno la señalamos en un paréntesis y la elevamos al cuadrado. Ambas maneras de expresar a una identidad elevada a un exponente son la correcta. En este caso, vean que el exponente es un 2. Una manera incorrecta es señalando el exponente al lado del ángulo sin el paréntesis, debido a que se puede confundir a que solo el ángulo
está elevado al cuadrado y no toda la identidad. Ahora, ¿por qué realizamos esto en este término? Esto se hizo para realizar algo similar a lo que se hizo en el primer término. Antes de hacer un cambio en este término, vamos a aplicar trigonometría en el primer término y después sí aplicar las leyes de los exponentes a lo que está del lado derecho de la igualdad. Y al hacer lo antes mencionado, tenemos lo siguiente. Señalamos entre paréntesis tangente de un ángulo elevada al cuadrado, después más 1 igual, señalamos entre paréntesis 1 entre la identidad coseno elevada al cuadrado. ¿Qué fue lo que se hizo? En el primer término, usamos la identidad por cociente seno de un ángulo entre coseno de un ángulo igual a la tangente de un ángulo. Vean que aquí se encuentra seno de un ángulo entre coseno de un ángulo y aquí su igualdad, que es la tangente de un ángulo. Y no olvidemos que este término está elevado al cuadrado. Ahora, en el segundo término no hicimos un cambio. Finalmente, en el término que está del lado derecho de la igualdad, usamos las leyes de los exponentes. Como el numerador está elevado al cuadrado y el denominador está elevado al cuadrado, podemos señalar ambos términos de la división en un paréntesis y elevarlos al cuadrado. Y es la misma ley que usamos en este término. Vamos a continuar aplicando trigonometría en esta expresión y tendremos lo siguiente. Tangente de un ángulo elevada al cuadrado más 1 igual a la identidad secante de un ángulo elevada al cuadrado. ¿Qué fue lo que se hizo? Vean que los dos términos que están del lado izquierdo de la igualdad no les hicimos un cambio, y el término que está del lado derecho de la igualdad sustituimos la siguiente identidad trigonométrica recíproca. Secante de un ángulo igual a 1 entre la identidad coseno de un ángulo. Vean que dentro del paréntesis se encuentra 1 entre coseno de un ángulo y se sustituyó por secante de un ángulo. Y no olvidemos que este término está elevado al cuadrado. Finalmente, esta expresión la podemos señalar de la siguiente manera. Tangente al cuadrado de un ángulo más 1 igual a la secante al cuadrado de un ángulo. Y vean que esta es la identidad que teníamos como objetivo demostrar. Estas dos expresiones son la manera correcta de señalar esta identidad trigonométrica pitagórica. ¿Por qué son la manera correcta? En la primera expresión estamos señalando dos términos trigonométricos elevados al cuadrado. De esta manera, vean los paréntesis, entre los paréntesis la identidad y elevamos al cuadrado. De nuevo, vean los paréntesis, entre los paréntesis la identidad y elevamos al cuadrado. La otra manera es nombre de la identidad, ángulo y en medio de la identidad y el ángulo, el exponente al cuadrado. De nuevo, nombre de la identidad, ángulo y en medio de la identidad y el ángulo, el exponente al cuadrado. Sin embargo, hay que tener cuidado de no señalar el exponente sin el paréntesis, si es que se hace de esta manera, ya que se puede confundir que solamente el ángulo está elevado al cuadrado.
Bueno, ya que terminamos de demostrar a esta identidad trigonométrica pitagórica, vamos a continuar con la siguiente demostración. La tercera y última identidad trigonométrica pitagórica que vamos a demostrar es la identidad 1 más la cotangente al cuadrado de un ángulo igual a la cosecante al cuadrado de un ángulo. Para hacer la demostración de esta identidad, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a señalar a la identidad pitagórica que demostramos al inicio del video. Seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo igual a 1. Ahora lo que vamos a hacer es dividir cada término de esta identidad entre seno al cuadrado de un ángulo. Entonces, si dividimos entre seno al cuadrado de un ángulo, tendremos lo siguiente. Seno al cuadrado de un ángulo entre seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo entre seno al cuadrado de un ángulo igual a 1 entre seno al cuadrado de un ángulo. De nuevo, el primer término lo dividimos entre seno al cuadrado de un ángulo. El segundo término también lo dividimos entre seno al cuadrado de un ángulo. Y finalmente, a este 1 también lo dividimos entre seno al cuadrado de un ángulo. Ya que dividimos a cada uno de los términos entre seno al cuadrado de un ángulo, vamos a aplicar álgebra en esta expresión y tendremos lo siguiente. 1 más, señalamos entre paréntesis, coseno de un ángulo entre seno de un ángulo elevado al cuadrado. Señalamos una igualdad y después 1 al cuadrado entre la identidad seno de un ángulo elevada al cuadrado. Vamos a explicar qué fue lo que se hizo. Vean que el primer término es una división del mismo término entre el mismo término. Por lo tanto, es igual a 1. Ahora vean el segundo término. El numerador y el denominador están elevados al cuadrado. Podemos señalar estos dos términos en una sola división que está elevada al cuadrado. Si expresamos esta ley de los exponentes de manera algebraica, sería la siguiente. El numerador elevado al cuadrado entre el denominador elevado al cuadrado es igual, señalamos entre paréntesis, al numerador entre el denominador elevado al cuadrado. En este caso, el numerador es coseno y el denominador es seno. Finalmente, en este término, a este 1 lo señalamos como 1 al cuadrado y a seno al cuadrado de un ángulo, vean que señalamos a seno de un ángulo en un paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Ambas maneras de expresar a una identidad elevada a un exponente son la correcta. En este caso vean que el exponente es 2. Una manera incorrecta es señalando el exponente al lado del ángulo, sin el paréntesis, debido a que se puede confundir a que solo el ángulo está elevado al cuadrado y no toda la identidad. Ahora, ¿por qué realizamos esto en este término? Esto se hizo para realizar algo similar a lo que se hizo en el segundo término. Antes de hacer un cambio en este término, vamos a aplicar trigonometría en el segundo término y después sí aplicar las leyes de los exponentes
a lo que está del lado derecho de la igualdad. Y al hacer lo antes mencionado, tenemos lo siguiente. 1 más, señalamos entre paréntesis, cotangente de un ángulo elevada al cuadrado, igual, señalamos entre paréntesis, 1 entre la identidad seno de un ángulo elevada al cuadrado. ¿Qué fue lo que hicimos? En el primer término no hicimos un cambio. En el segundo término usamos la identidad por cociente, coseno de un ángulo entre seno de un ángulo, igual a la cotangente. Vean que aquí se encuentra coseno de un ángulo entre seno de un ángulo, y aquí su igualdad, que es la cotangente de un ángulo. Y no olvidemos que este término está elevado al cuadrado. Ahora, en el término que está del lado derecho de la igualdad, usamos las leyes de los exponentes. Como el numerador está elevado al cuadrado y el denominador está elevado al cuadrado, podemos señalar ambos términos de la división en un paréntesis y elevarlos al cuadrado. Y vean que es la misma ley que usamos anteriormente. Vamos a continuar aplicando trigonometría en esta expresión y tendremos lo siguiente. 1 más la cotangente de un ángulo elevada al cuadrado igual a la identidad cosecante de un ángulo elevada al cuadrado. ¿Qué fue lo que se hizo? Vean que los dos términos que están del lado izquierdo de la igualdad no les hicimos un cambio, y el término que está del lado derecho de la igualdad sustituimos la siguiente identidad trigonométrica recíproca: cosecante de un ángulo igual a 1 entre la identidad seno de un ángulo. Vean que dentro del paréntesis se encuentra 1 entre seno de un ángulo y se sustituyó por cosecante de un ángulo. Y no olvidemos que este término está elevado al cuadrado. Finalmente, esta expresión la podemos señalar de la siguiente manera: 1 más la cotangente al cuadrado de un ángulo igual a la cosecante al cuadrado de un ángulo. Y vean que esta es la identidad que teníamos como objetivo demostrar. La primera expresión y la segunda expresión son la manera correcta de señalar esta identidad trigonométrica pitagórica. ¿Por qué son la manera correcta? En la primera expresión estamos señalando dos términos trigonométricos elevados al cuadrado, de esta manera. Vean los paréntesis, entre los paréntesis la identidad y elevamos al cuadrado. De nuevo, vean los paréntesis, entre los paréntesis la identidad y elevamos al cuadrado. La otra manera es nombre de la identidad, ángulo, y en medio de la identidad y el ángulo, el exponente al cuadrado. De nuevo, nombre de la identidad, ángulo, y en medio de la identidad y el ángulo, el exponente al cuadrado. Sin embargo, hay que tener cuidado de no señalar el exponente sin el paréntesis, si es que se hace de esta manera, ya que se puede confundir que solamente el ángulo está elevado al cuadrado. Ahora sí, ya concluimos con la demostración de esta última identidad. Con esto concluimos con el video, que tuvo como objetivo demostrar las siguientes tres identidades trigonométricas pitagóricas. Estas identidades fueron presentadas al inicio del video. Muchas gracias por tu atención y por ver este video.